Hola, ¿qué tal compañeros? Un placer saludarlos nuevamente. En este caso les traigo un video sobre una reparación de un Face ID en un iPhone XS Max. Es una de las formas en las que se puede realizar. En este caso me gustaría empezar explicando un poco cómo vamos a hablar. Me gustaría enseñar una foto en donde se muestra lo que sería la parte frontal, lateral y trasera del Face ID. ¿Ok? Así lo vamos a identificar. Luego también tenemos lo que sería el dot projector, es el rectángulo amarillo, y la parte óptica, la parte que llamamos el prisma, es el rectángulo azul. El objetivo de esta reparación consiste en separar el dot projector del prisma sin causar daños. En este video les voy a enseñar una técnica que les va a ayudar a hacerlo de forma sencilla y rápida. Teniendo esto claro, entonces vamos a proceder a mostrar lo que sería la alineación, cómo podemos fijarnos en la alineación. Vale, esta vista que tenemos en la imagen es una vista lateral. Ya aquí fue extraído lo que sería el dot projector del chasis metálico. Esto no es lo que se va a hacer, la imagen es así sencillamente para explicarlo y que se entienda. Entonces, lo que debemos fijarnos es esa alineación. Como se dan cuenta, la parte trasera del dot projector va alineada en cuanto a la línea vertical que se marca con color amarillo y azul. El amarillo es del dot y el azul del prisma. Si se dan cuenta, la parte trasera va alineada perfectamente, mientras que la parte frontal, ¿ok? Se nota, que es lo que tenemos a la izquierda de la imagen, que tiene un pequeño desnivel. Entonces debemos fijarnos bien a la hora de hacer nuestra alineación, tener estas cosas en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando alineemos vamos a pegar la parte de atrás alineada perfectamente con el prisma, ¿ok? Luego vamos a pasar a la vista frontal y vamos a tratar de fijarnos en la alineación que van a tener esas líneas amarillas con azul. Debemos preservarlas de alguna forma, apuntarlas, tomar una captura o algo para que cuando vayamos a hacer el proceso de ensamblado las tengamos como referencia. Tenemos que respetar esa alineación tal y como viene de fábrica. Si está desplazado ligeramente a la derecha, lo mantenemos y lo vamos a colocar igual, ¿ok? Vale, ahora en la vista trasera es básicamente igual. Vamos a fijarnos en la alineación que lleva lo que sería el dot contra la parte del prisma. La preservamos y luego para cuando lo vayamos a instalar nos fijamos y lo dejamos igual. Estas imágenes están hechas, ¿ok? Para que se orienten, ¿ok? Para que quede claro el proceso a lo que me refiero como lo que sería la alineación como tal, ¿ok? Ya en el video ustedes van a ver que yo no saco el prisma, no en ningún momento hago nada de eso, solo enseño una manera que yo considero sencilla para poder hacerlo. Ahora sí, ya comenzamos con el proceso como tal. En este caso lo vamos a hacer de una manera, como les dije anteriormente, que yo considero sencilla, sobre todo para las personas que están comenzando. Me parece que es una forma correcta de hacerlo. Solo deben fijarse muy bien de los detalles, ¿ok? En este caso vamos a proceder a tomar la alineación. Yo me fijo directamente en la alineación que tenemos basándonos en las imágenes anteriores. Me fijo en esas alineaciones y luego a partir de ahí ya comienzo el proceso de extracción. En este caso vamos a utilizar un método que implica cortar lo que sería o separar lo que sería la parte trasera del blindaje metálico, que su función es, digamos, sujetar o mantener bien unido el prisma del chasis metálico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la alineación que lleva está ligeramente desplazada hacia la derecha. En la parte de atrás se ve un poco mejor y así que cuando lo vayamos a alinear tenemos que tener eso en cuenta. Ahí se puede apreciar una ligera desviación hacia la derecha. En mi caso siempre la voy a respetar y lo voy a dejar tal cual. Entonces, como les dije, en este proceso lo vamos a hacer cortando el blindaje. Debemos asegurarnos de no causar mayor fuerza sobre el blindaje. Debemos hacerlo muy despacito para evitar daños que se puedan producir por la fuerza aplicada. Entonces, recuérdense, vamos a proceder con un Dremel, una sierra de estas circulares. Vamos a realizar un corte justo en donde se ve en el vídeo y vamos nuevamente a hacerlo muy despacito. Nunca podemos ofrecer ningún tipo de fuerza ni torsión, ¿ok? Porque esto doblaría lo que sería el chasis. Si ese chasis o esa estructura metálica
que sujeta a la cámara infrarroja, a la cámara frontal y al dot projector, si se llegase a doblar, entonces luego no podrían tener una alineación correcta. Por lo tanto, el proceso del cortado del blindaje debe hacerse muy bien, sin ejercer fuerza, sobre todo a la hora de separarlo, ¿ok? En este punto, ya que hemos cortado y se siente, ya se nota que está roto lo que sería parte del blindaje, procedemos a calentar con 180 grados 30 de aire para poder extraer una pega. Como se aprecia en el video, hay un pegamento, ¿no?, que está sujetando parte del cable del flex con el blindaje. Cuando tenemos eso, ya que lo retiramos, podemos separar con mucho cuidado, sin ejercer mayor torsión en el chasis. Yo lo que hago es que con un dedo presiono la parte central para que no se doble, ¿ok? Lo hago despacio. Si ustedes lo sienten duro, no continúen, sigan efectuando lo que sería el corte para evitar lo que les comenté antes, torsión en ese chasis. Le retiramos lo que sería todo ese pegamento y la temperatura que vamos a utilizar para separar el dot del prisma va a ser 180 grados 30 de aire con una boquilla pequeña, ¿ok? Una boquilla pequeña. La dirección del flujo de aire la vamos a apuntar fuera de la cámara frontal, ¿ok? No debemos aplicar aire en ningún momento hacia la cámara frontal, si no se puede dañar, se empañaría la cámara frontal, perdería lo que sería la definición. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer es, con una pequeña espátula muy delgadita, vamos a intentar ofrecer algo de palanca muy suave, tanto hacia arriba como hacia abajo. No hay que forzar mucho porque si no podemos romper lo que sería parte del cristal del prisma. Sin embargo, la misión principal de esta extracción va a ser que ese arito que queda en el prisma, ¿ok?, ese que parece como una especie de gomita, debe quedar intacto, ¿ok? Ese básicamente, imagínense que es un espaciador entre el prisma y el láser del dot projector, ¿ok? Eso debe mantenerse tal cual como se aprecia, igual que ese lente, ¿ok?, debe quedar perfecto. Por eso esta es una de las formas que yo considero más fácil de hacer, porque es casi imposible romper lo que sería ese aro y ese pequeño lente. El otro método posiblemente luego lo suba en algún Reels o en alguna historia o aquí mismo en YouTube para enseñarles un poco el proceso de la otra forma, ¿no? Pero básicamente es extraer el dot projector sin hacer el corte del blindaje. Esto se tiene que hacer de una forma muy correcta para evitar dañar lo que sería principalmente el espaciador y la lente. En este punto ya lo que tenemos que separar es básicamente el dot projector del flex. En la mayoría de los modelos viene con una pequeña resina, ¿no? Y básicamente la removemos usando la temperatura de 320-30 de aire. Esa temperatura es la que vamos a utilizar en todo el proceso de extracción del transistor y también para hacer reval y básicamente para soldar. A partir de ahora se utilizará esta configuración de aire y temperatura. Una vez que extraigamos el circuito, procedemos a posicionarlo en alguna base de sujeción para poder
digamos, extraer el MOSFET, que básicamente es el causante, ¿no?, del problema. Y para ello, como les comenté, mantenemos esa misma temperatura, aplicamos calor sin ningún tipo de problema y ejercemos algo de palanca con cuidado, sin hacer mucha fuerza. Él va a llegar a un punto en el que sale prácticamente solo. Si se les agrieta, como se ve en el vídeo, no pasa nada, continúan haciendo lo que sería el proceso. Cabe destacar que antes de todo el proceso, este flex se registró, se guardó, ¿no?, la información que se almacena en el circuito negro, que tiene toda la resina negra. Ya se hizo una copia de seguridad, ¿okay? Esto es el primer paso que se tiene que hacer. Pero bueno, es un paso que ya todas las personas que están en este punto del video ya lo saben, pero me parece adecuado comentarlo también, que ya esa información fue guardada. En este caso utilicé lo que sería la programadora JC, ¿okay?, con el Flex JC. En este punto ya pasamos a la parte posterior del dot projector, y lo que vamos a hacer es removerle un poco lo que sería esa resina, ese resto de resina negra que queda, y le hacemos un tratado a los pads para que luego el proceso de soldado sea fácil y rápido. En este punto ya lo que procederíamos sería a soldar en este nuevo flex que ya fue previamente programado. Pues le pudieron haber hecho revaling previamente o no. Yo normalmente, si le veo una soldadura correcta al flex, procedo a soldar directamente sobre él. Sin embargo, no estaría de más hacerle revaling, ¿no? Entonces, bueno, eso es un proceso bastante sencillo. Básicamente ahora, con la misma temperatura que hemos mantenido, continuamos el proceso de soldado. Una vez que se ha enfriado ligeramente lo que sería la soldadura del dot projector en el flex, procedemos a hacer la unión, ¿no?, de cómo se aprecia en el video. Hacemos una unión entre esos pads. Básicamente es el pad del cátodo el que cierra el circuito de cada uno de los sectores del láser VC Cell, que sería ese cuadradito dorado que se ve ahí. Eso es un láser. Y bueno, básicamente lo que hacemos es eso. Podemos hacerlo con estaño o podemos hacerlo directamente con algún hilo esmaltado o no esmaltado.
vez llegados a este punto, después de haber hecho las comprobaciones básicas, vamos a posicionar lo que sería el dot projector en el prisma, ¿no? Esos tres contactos que son parte del prisma no van soldados, no los utiliza este nuevo circuito, así que podemos prescindir de ellos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar prácticamente encima y con ayuda de alguna herramienta, en este caso esta base que tengo yo tiene ese pin, mantengo posicionado ejerciendo alguna presión y luego procedo a la alineación que fue la inicial, la que hicimos en la primera parte del vídeo. Debo respetarla. En mi caso estaba igual que el 99% de los casos de la vista lateral, la parte de la derecha, la parte trasera, está perfectamente alineado dot con el prisma. Sin embargo, en la orientación vertical tenía un ligero desviación hacia la derecha y eso lo respeto y lo mantengo directamente en la alineación. Como se puede ir apreciando, es lo que intento ir haciendo. En este punto es repetir la alineación que tomamos previamente. Una vez que ya tenemos alineado, ¿no?, lo que sería el dot, procedemos a aplicar algún tipo de pegamento. En mi caso he utilizado Super Glue. Sin embargo, también existen pegamentos de estos que sellan con luz ultravioleta. Cualquiera de ellos puede ser utilizado sin problema. Después de que pasaran aproximadamente un par de minutos, ya el pegamento ha fijado lo suficiente, así que vamos a proceder a realizar el fijado ahora del chasis metálico, que fue el que cortamos. En mi caso utilizo lo que sería un pegamento de estos ultravioleta. Básicamente es una especie de gel que sella con luz ultravioleta. Nos aseguramos de que quede perfectamente alineado, o sea, esta parte lo que realmente queremos es que no ejerza mucha fuerza el flex que cortamos hacia la parte de arriba, si no se volvería a soltar. Entonces, una vez que nos aseguramos que está correcto, aplicamos pegamento y dejamos nuevamente un minutito secando bajo lámpara ultravioleta.
Luego de que se sellara ya con la luz ultravioleta, procedemos con el ensamblado del dispositivo y procedemos a realizar lo que son algunas pruebas de funcionamiento. Básicamente debemos asegurarnos que el modo portarretrato funcione correctamente, que la cámara se vea correctamente. Por supuesto que configure a la primera con el dispositivo ya cerrado, que configure, no genere error en ningún momento, y también que, muy importante, desbloquee a la primera. Espero que les haya gustado mucho el video y les sea de mucha utilidad. Muchas gracias por haber visto el video y déjame un comentario para saber si te ha gustado. Hasta la próxima.